Él la acusó de robar y la echó. 4 años después, vio con sus propios ojos a 2 niñas de pie a su lado. La ciudad fuera de la oficina de Owen Carlyle bullía con luz y ambición, pero dentro de la torre de cristal que albergaba su imperio farmacéutico global, todo se sentía afilado, frío y controlado. Estaba de pie junto a la enorme ventana de su oficina de Manhattan, contemplando el horizonte que hacía mucho tiempo había dejado de impresionarle. El cabello rubio perfectamente peinado, los ojos azules y legibles. Su traje a medida se ceñía a su cuerpo como una armadura. Owen tenía 36 años, un multimillonario hecho a sí mismo, venerado en los círculos de negocios y temido por sus competidores. La emoción, para él, era ineficiente, la confianza era un lujo, y los errores, imperdonables. El correo electrónico llegó justo antes de las 7 p.m., marcado como urgente por su jefe de auditoría interna. Discrepancias en los informes financieros, transacciones marcadas, decenas de miles movidas discretamente a lo largo de varios meses. Una investigación preliminar había reducido la búsqueda a alguien de su círculo personal. Cuando abrió el archivo adjunto final y vio el nombre, Selena Morris, resaltado en rojo, algo dentro de él se endureció. Su mandíbula se tensó y sin detenerse a considerar alternativas, tomó su teléfono y marcó su número. Selena llegó al ático esa noche para encontrar la puerta ya abierta. Entró con cautela, sus tacones resonando suavemente contra el suelo de mármol, sintiendo la tensión antes de verlo. Él estaba de pie en la sala de estar, su nombre ya frío en su boca. «Confié en ti», dijo sin saludar, «y me has estado robando». Ella se quedó inmóvil, su cabello oscuro recogido sin apretar, sus ojos abriéndose con incredulidad. «¿De qué estás hablando? No te hagas la inocente», espetó él. «Los registros contables muestran fondos desaparecidos, transferencias rastreadas a tus credenciales de acceso». Ella dio un paso adelante, con las manos ligeramente levantadas, como si se acercara a un animal salvaje. «Owen, no sé lo que encontraron, pero no tomé nada. Nunca lo haría». «No», la interrumpió él. «No eres cualquier persona. Vivías aquí. Tenías acceso a mi vida. Y lo usaste». Su voz se cortó, la respiración superficial. «¿Crees que te traicionaría así? Creo que la evidencia habla por sí misma». Ella lo miró fijamente, atónita. Por un momento, algo parpadeó detrás de sus ojos. No ira, no pánico, solo una tranquila devastación. «Pensé que me conocías mejor», susurró ella. «Claramente no», respondió él. El silencio que siguió fue insoportable, como los segundos antes de una tormenta. Ella no lloró, no suplicó. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio, recogió sus cosas en una pequeña bolsa de viaje y regresó sin decir una palabra. Cuando ella pasó a su lado, él no se movió. No le pidió que se quedara. Ni siquiera la miró. En la puerta, ella se detuvo. «Un día te darás cuenta de lo que perdiste». Luego se fue. El pestillo se cerró detrás de ella, definitivo y resonante. Owen permaneció inmóvil, con los puños apretados a los costados. No habló con nadie más esa noche. No volvió a leer los informes ni pidió aclaraciones. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, cortar la podredumbre antes de que se extendiera. Pero algo no encajaba. No culpa. Algo más frío, más pesado. Algo como el silencio. Lo que él no sabía era que Selena no solo había salido con una maleta esa noche.
había salido llevando 2 vidas dentro de ella, aún pequeñas y silenciosas, creciendo bajo su corazón. Y para cuando él llegara a cuestionar lo que realmente había sucedido, ya sería demasiado tarde para detener el desarrollo de la historia. Habían pasado 4 años, pero Owen nunca se permitió volver a esa noche. Lo había enterrado como enterraba todo lo que le hacía sentir inseguro, bajo logros, resultados trimestrales y proyectos interminables. El nombre de Selena nunca cruzó sus labios, ni en público ni en privado. Según el mundo, ella había desaparecido y Owen había seguido adelante. Pero algo del silencio que dejó nunca había dejado de seguirlo, no por completo. Persistía en los espacios que ella solía llenar, en el lado intocado de la cama, en la música que ella tocaba por las mañanas, en la forma en que él ya no dejaba que nadie se le acercara. Ahora, a principios de la primavera de 2025, Owen estaba en Boston para una gala corporativa, representando la expansión de su empresa en la investigación biotecnológica. Era el tipo de evento al que había asistido 100 veces. Conversaciones rígidas, vino caro, cumplidos predecibles de personas que necesitaban su firma. Después de 3 horas de sonrisas amables y discursos ensayados, se escabulló temprano y caminó solo hacia la acera, con el teléfono en la mano, listo para llamar a su chofer. Fue entonces cuando la vio. Selena estaba bajo el resplandor de una farola a unos pocos metros, tratando de sacar un juguete de su bolso, mientras 2 niñas pequeñas se aferraban a cada lado de ella. Al principio, Owen se quedó paralizado, pensando que el parecido le estaba jugando una mala pasada. Pero no era un error. Era ella. Su postura, la forma de su rostro, la suavidad con la que se arrodillaba para subir la cremallera de una de las chaquetas de las niñas, era innegablemente ella. Y las niñas tenían alrededor de 3 años, quizás un poco más. Idénticas, pequeñas, riendo, abrazando animales de peluche. Ambas tenían suaves rizos rubios y grandes ojos azules. Sus ojos azules. Él no se movió. No pudo. El mundo a su alrededor se oscureció mientras miraba fijamente, su aliento atrapado entre sus pulmones y su garganta. Una de las niñas levantó la vista y lo miró fijamente por un segundo fugaz. Parpadeó lentamente, con curiosidad. Luego volvió a mirar a su madre sin decir palabra. Selena se enderezó y siguió la mirada de su hija. Sus ojos se encontraron. Ella no jadeó, no tropezó. Solo lo miró con una expresión tranquila e ilegible, como si se hubiera preparado para este momento y ya hubiera terminado con él. Owen abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Antes de que pudiera encontrar algo que decir, Selena condujo suavemente a las niñas a un taxi cercano. Ella no se apresuró. No miró hacia atrás. La puerta del coche se cerró con un suave golpe, y un momento después, el taxi se alejó en la noche. 2 pequeñas caras pegadas a la ventana, observando la ciudad desdibujarse a su alrededor. Owen permaneció inmóvil, completamente quieto, mientras la gente pasaba a su lado por la acera, sin darse cuenta de que su mundo acababa de cambiar. No estaba seguro de cuánto tiempo estuvo allí antes de que su chofer se acercara y le preguntara si estaba listo para irse. Él asintió lentamente, sus ojos aún fijos en la calle donde el taxi había desaparecido. Algo dentro de él, algo que había enterrado 4 años atrás, acababa de salir a la superficie. Y supo, sin necesidad de que nadie se lo confirmara, que acababa de ver a sus hijas por primera vez. Owen no pudo dormir esa noche. Recorrió a pasos largos la suite de su hotel,
reviviendo la escena una y otra vez en su mente. Selena bajo la farola, las gemelas a su lado, el momento fugaz en que sus ojos se habían encontrado, y la expresión de su rostro, no de sorpresa, no de arrepentimiento, no de ira, solo una tranquila distancia. Todavía podía ver la forma en que la niña lo había mirado, la leve y curiosa inclinación de su cabeza, como si estuviera mirando un espejo que no tenía sentido. No necesitaba pruebas. Las niñas eran suyas. Lo supo de una manera que trascendía la lógica y que iba directamente a la parte de él que había estado vacía durante 4 años. Por la mañana, había tomado la decisión. No la contactó directamente. Sabía que ella no respondería, no después de lo que había sucedido. En cambio, contrató a alguien. Discreto. Un investigador privado con el que ya había trabajado antes. No quería vigilancia ni presión, solo una dirección, algo simple, algo humano. En 3 días, la tuvo. Una modesta casa adosada en una zona tranquila de Cambridge. Nada extravagante. No el tipo de lugar en el que Owen imaginó que Selena terminaría, pero tal vez ese era el punto. Ella había reconstruido su vida sin él. Fue un martes por la tarde. No le dijo a nadie en la oficina, ni siquiera le dijo a su chofer. Tomó un coche de alquiler, aparcó al final de la calle y se sentó durante casi 20 minutos mirando el pequeño jardín delantero, observando cómo los juguetes se esparcían por el césped, dibujos con tiza en la acera, un triciclo volcado de lado, un pequeño par de zapatos cerca de los escalones. Era una vida plena y hermosa de la que él no formaba parte. Finalmente, salió y caminó hacia la puerta. Cuando ella abrió, no pareció sorprendida. Parecía cansada, como si hubiera sabido que este momento llegaría y se hubiera preparado para ello. «Owen», dijo simplemente. «Necesito hablar contigo», respondió él. Su voz era tranquila, pero por dentro, todo temblaba. Selena no lo invitó a pasar. Salió y cerró la puerta suavemente detrás de ella, el sonido de las risas de los niños amortiguado en el fondo. «No deberías estar aquí», dijo ella. «Te vi, en el restaurante. Las niñas». «Son mis hijas», dijo ella, con tono firme. «También son mías», dijo él, y ella no lo corrigió. Por un momento, ella lo estudió. Parecía cansado, pero no de la misma manera que cuando estaban juntos. Era un tipo diferente de agotamiento, como si hubiera estado caminando por la vida en piloto automático y acabara de darse cuenta. «¿Por qué ahora?», preguntó ella. «Porque no lo sabía», dijo él. «Si lo hubiera sabido». «No quisiste saberlo», lo interrumpió ella. «Fuiste tan rápido en creer que era una ladrona. Ni siquiera me dejaste hablar. Cometí un error. Destruiste todo lo que teníamos. Estaba embarazada cuando me echaste, Owen. Llevaba a tus hijos, y ni siquiera miraste hacia atrás». Las palabras le cayeron como agua fría. Lo sintió en el pecho, un peso tan profundo que le costaba respirar. «No estoy aquí para justificar lo que hice», dijo después de una larga pausa. «Solo quiero arreglar las cosas, de alguna manera». «¿Y cómo te parece eso? ¿Dinero? ¿Abogados? ¿Un comunicado de prensa?» «No, quiero ser su padre». Selena bajó la mirada, respiró hondo y luego lo miró a los ojos. «No te conocen, ni siquiera han oído tu nombre. No puedes simplemente llegar y reclamar un título que nunca te ganaste». «Entonces déjame ganármelo», dijo él, con voz baja, casi un susurro. «Déjame empezar».
Ella no respondió de inmediato. La puerta detrás de ella crujió ligeramente, y una de las niñas se asomó. Selena se dio la vuelta y la guió suavemente de nuevo adentro. Cuando se volvió hacia Owen, su rostro se había suavizado ligeramente. No prometo nada, pero si realmente quieres hacer esto, empiezas con ellas, no conmigo. Entiendo. Ay, Owen, añadió ella, su voz de repente más aguda. No hagas esto a medias. Si entras, te quedas. Él asintió lentamente. La plena gravedad de lo que ella quería decir se asentaba en sus huesos. Esto no era un gesto. No era algo que se arreglara con un cheque o una disculpa. Si quería estar en sus vidas, tenía que ganárselo con tiempo, con presencia, con paciencia. Ella retrocedió hacia la puerta. Vuelve el sábado. Estaremos en el parque a 2 cuadras, a las 10 a.m. Antes de que él pudiera responder, ella se deslizó adentro. La puerta se cerró con un clic detrás de ella. Owen se quedó allí por mucho tiempo, inmóvil, mirando el lugar donde ella acababa de estar. Por primera vez en 4 años, sintió algo desconocido. Humildad. Y debajo de eso, un destello de esperanza. El patio de recreo era pequeño, escondido entre 2 edificios de apartamentos con una valla de madera descolorida y el aroma de la primavera en el aire. Owen llegó 10 minutos antes, vestido con jeans y un suéter que no se había puesto en años, sin saber si iba demasiado arreglado o no lo suficiente. Se paró torpemente cerca de un banco, con las manos en los bolsillos, escaneando el área como alguien que se había extraviado en un lugar destinado a otra persona. Los niños corrían en círculos, sus risas brillantes y libres. Los padres charlaban cerca mientras tomaban café en vasos de papel. Owen se sentía como un intruso, un hombre fuera de lugar, entre cochecitos y tizas para la acera. Exactamente a las 10 en punto, las vio. Selena se acercó con un paso lento y uniforme, una mano sosteniendo suavemente a cada una de las niñas. Llevaban chaquetas de colores pastel a juego, sus rizos rubios rebotaban con cada paso, y sus pequeñas zapatillas se iluminaban al caminar. Miraron a su alrededor, con los ojos muy abiertos, contemplando el patio de recreo como si fuera un mundo nuevo. Cuando llegaron a la puerta, Selena se arrodilló y les susurró algo. Ambas niñas asintieron, luego soltaron cautelosamente sus manos y se dirigieron al arenero. Ella se unió a Owen en el banco, manteniendo un poco de espacio entre ellos. Ella no habló al principio. Él tampoco. Simplemente se sentaron allí, ambos observando a las 2 niñas cavar y construir con palas de plástico, trabajando en silencio una al lado de la otra, como suelen hacer los gemelos, como si compartieran un lenguaje privado que nadie más podía entender por completo. «Todavía no saben quién eres», dijo Selena finalmente. Su voz era baja, casi ahogada por los sonidos del juego a su alrededor. Para ellas, eres solo un hombre de la calle, un extraño. Lo entiendo, dijo Owen, con los ojos aún en las niñas. No espero nada. Tendrás que ser paciente. Son inteligentes, observadoras, pero no confían fácilmente. Él asintió. Son tuyas. Selena lo miró de reojo. Son nuestras. Simplemente no quisiste saberlo antes. Me equivoqué, dijo simplemente. Y lo siento, no puedo deshacerlo, pero quiero mostrarles algo diferente ahora. Mostrarte. El silencio se instaló de nuevo entre ellos, pero no se sentía tan pesado como antes. Una de las niñas, Sky, había dicho Selena en un mensaje de texto. Se acercó, mirando a Owen desde la distancia.
Él se agachó a su altura, con cuidado de no acercarse demasiado, y sonrió. «Hola», dijo suavemente. Ella no respondió. Solo lo miró con una expresión de seria concentración, como si estuviera midiendo la forma de su rostro, el color de sus ojos, la forma en que sonaba su voz. «¿Quieres ayuda con tu castillo de arena?», preguntó, señalando su montículo a medio construir. Ella asintió lentamente, luego se dio la vuelta y regresó sin decir una palabra, mirando por encima del hombro una vez para asegurarse de que él la seguía. Durante la siguiente hora, Owen se sentó en la arena, construyendo castillos torcidos, cavando túneles y fingiendo asombro cada vez que enterraban un juguete y lo descubrían de nuevo. Las niñas no decían mucho, pero no se alejaban. Le entregaban palas. Se reían cuando él hacía ruidos de animales. Señalaban pájaros y exigían que él adivinara sus nombres. No era conexión, todavía no, pero era algo cercano a un comienzo. Selena observaba desde el banco, con los brazos cruzados holgadamente, su rostro ilegible, pero de vez en cuando sonreía. No porque quisiera, sino porque no podía evitarlo. Cuando llegó el momento de irse, las niñas se abrazaron para despedirse como siempre hacían. Mientras se alejaban, Gracie se giró y saludó a Owen. No fue un gran saludo, solo uno pequeño y tentativo, como para decir, «Pasaste la primera prueba». Selena no habló mientras las abrochaba en el coche. No era necesario. La forma en que lo miró mientras se sentaba en el asiento del conductor decía más de lo que las palabras hubieran dicho. «No estás perdonado, todavía no, pero tal vez ya no eres un extraño». Owen se quedó en el estacionamiento mucho después de que el coche se alejara, observando cómo el sol se filtraba entre los árboles y sintiendo, por primera vez en años, como si algo dentro de él estuviera despertando. No culpa, no arrepentimiento, algo mejor, algo que no había sentido desde antes de perderla. Quizás era esperanza, quizás era amor, o quizás era el comienzo de ser el tipo de hombre al que sus hijas algún día se acercarían en lugar de huir. Durante las semanas siguientes, Owen empezó a aparecer con regularidad. En el parque, en la biblioteca donde Selena solía llevar a las niñas para la hora del cuento, y a veces simplemente fuera de su casa cuando era invitado, sentado en los escalones del porche con una bolsa de libros para colorear, o pequeños rompecabezas que él mismo había elegido. Nunca llegaba sin avisar, nunca se quedaba demasiado tiempo. Dejaba que las niñas lo guiaran, y Selena lo observaba de cerca, no como una prueba, sino porque no sabía cómo dejar de observarlo. Para alguien que antes se había cerrado tan fácilmente, Owen se estaba volviendo amable, intencional, presente. Al principio, las niñas lo trataron como a un nuevo vecino. Hacían preguntas cautelosas, a menudo a través de Selena. Tenían curiosidad por su coche, por si le gustaban las ranas o las fresas, por si podía atarse los zapatos él solo. Pero a medida que las visitas se hicieron más largas y consistentes, el tono cambió. Owen empezó a convertirse en una figura habitual, no del todo un padre todavía, pero algo más que un visitante. Se reían más fuerte cuando llegaba, corrían a mostrarle sus dibujos, se subían a su regazo sin preguntar y le contaban historias sin sentido que no tenían lógica pero que le iluminaban el rostro como el amanecer. Luego vino la conversación sobre los derechos legales. Owen no la sacó a relucir. Selena lo hizo. Estaban sentados en su porche trasero mientras las niñas dormían la siesta dentro.
el monitor de bebés zumbando suavemente entre ellos. Un suave viento primaveral movía las cortinas detrás de la puerta mosquitera. «Necesitas estar en sus certificados de nacimiento», dijo ella claramente. Él parpadeó, sorprendido. «No esperaba que dijeras eso». «No lo hago por ti», dijo ella. «Lo hago porque pronto empezarán a hacer preguntas. Preguntas de verdad. Sobre dónde estabas, por qué no estabas allí, quiénes son. Y cuando lo hagan, quiero que la respuesta sea honesta». Él tragó con dificultad. «Quiero estar allí para todo eso, no solo para las partes fáciles». Ella asintió. «Entonces pruébalo, no solo en la corte, todos los días». Presentaron los documentos juntos. Fue clínico, procesal, firmas, verificaciones de identidad, una audiencia con un juez de familia que revisó los documentos y los estudió a ambos, como si apenas se mantuvieran en pie. Pero cuando el juez levantó la vista y preguntó si alguno de ellos tenía algo que añadir, Selena habló primero. «No estoy aquí porque confíe fácilmente», dijo ella. «Estoy aquí porque he visto en lo que se está convirtiendo. Y quiero que mis hijas crezcan conociendo la versión de su padre que está aquí ahora, no la que se fue». El juez asintió lentamente. «¿Y usted, señor Carlyle?» Owen se aclaró la garganta. «Me equivoqué. Actué sin pensar, sin escuchar, y he perdido años que nunca podré recuperar. Pero estoy aquí ahora, y estaré aquí mañana, y todos los días después de eso, porque son mías, y quiero ganarme el derecho de ser suyo». El juez le concedió sus derechos parentales ese día. No hubo fanfarria ni aplausos. Pero Owen salió del juzgado con el tipo de respiración tranquila y temblorosa que se produce cuando el corazón finalmente vuelve a funcionar. Esa noche, Selena le permitió acostar a las niñas. Les leyó un cuento sobre un oso que no podía hibernar y terminó descubriendo la primavera. Las niñas se acurrucaron a cada lado de él, con los ojos medio cerrados, sus pequeños dedos envueltos alrededor de su pulgar. Cuando terminó el cuento, Gracie le preguntó si volvería al día siguiente. «Volveré», dijo él suavemente. «Cada mañana». Selena estaba en la puerta observando. No dijo una palabra, pero cuando él se dio la vuelta para irse, ella extendió la mano sin pensar y le rozó ligeramente el brazo. No era perdón. Todavía no. Pero era la primera vez que ella lo tocaba en 4 años. Y eso significaba algo. Algo que ninguno de los dos podía explicar, pero que ambos sentían. Algo real. Algo frágil. Algo que comenzaba. La lluvia caía con un ritmo constante esa tarde, golpeando las ventanas de la oficina de Owen, mientras él miraba fijamente la pantalla de su ordenador. La ciudad de abajo estaba borrosa en gris, y por una vez, el trabajo no podía distraerlo. Sus pensamientos estaban enredados con recuerdos, los que había alejado durante demasiado tiempo. Habían pasado casi 2 meses desde que el tribunal había reconocido sus derechos parentales, y todo había cambiado. Las niñas ahora lo llamaban papá, sin dudarlo. Le hacían dibujos y corrían a sus brazos cuando llegaba. Pero aún así, algo persistía entre él y Selena, algo sin resolver, y lo carcomía, más silenciosamente que la culpa, pero más profundamente que el arrepentimiento. Más tarde esa semana, Selena apareció inesperadamente en su oficina. Parecía cansada, pero no molesta. Entró con una carpeta en la mano y una extraña expresión en su rostro, parte vacilación, parte resolución. Owen se levantó en el momento en que la vio,
el corazón subiéndosele a la garganta. Ella no se sentó. Simplemente dejó la carpeta sobre el escritorio y la empujó hacia él. «Encontré esto cuando estaba revisando algunas cosas viejas», dijo ella en voz baja. «Es de la noche en que me acusaste». Él dudó. Luego abrió lentamente la carpeta. Dentro había copias de memorandos internos de la empresa, registros firmados y una cadena de correos electrónicos impresa que detallaba un error técnico que involucraba a otro empleado. Sus ojos escanearon los documentos, y la verdad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Selena no había tomado nada. Los fondos desaparecidos habían sido parte de una falta de comunicación y un error administrativo que alguien más había encubierto para proteger su trabajo. La evidencia estaba allí, clara y condenatoria, no contra ella, sino contra el sistema en el que él había confiado más que en la mujer que amaba. Se le cortó la respiración al mirarla. «¿Por qué no me mostraste esto antes?» Ella se cruzó de brazos, pero no a la defensiva. Su voz era tranquila, incluso. «¿Por qué no preguntaste? ¿Por qué no escuchaste? ¿Y si te hubiera entregado estos papeles esa noche, habría cambiado algo?» Owen abrió la boca, luego la cerró de nuevo. La verdad pendía entre ellos, demasiado amarga para excusas. «Los guardé», continuó ella, «no para demostrar que estabas equivocado, sino porque una parte de mí siempre esperó que te dieras cuenta por tu cuenta». Él se sentó lentamente. El peso de lo que había hecho se asentaba más profundamente que antes. Esto no era solo sobre la custodia o los derechos o incluso los años perdidos. Se trataba de confianza, del tipo que no se puede reconstruir con órdenes judiciales o visitas programadas. Se trataba del momento en que había elegido el miedo en lugar de la fe en alguien a quien una vez afirmó amar. «Tuve miedo», dijo finalmente. «Miedo de equivocarme, de ser usado. Dejé que ese miedo destruyera todo». Selena lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, vio el dolor detrás de su fortaleza. No amargura, no resentimiento, solo un tranquilo agotamiento. «Tuve que construir una vida de la nada», dijo ella, mientras cargaba con 2 bebés. Sola. ¿Sabes lo que se sintió? Ser acusada de algo imperdonable y que nadie creyera en ti. «No puedo arreglarlo», dijo él, con voz baja, «pero te juro que nunca volveré a dudar de ti». Ella asintió una vez, lentamente. Luego, después de un momento, se giró para irse. Antes de llegar a la puerta, se detuvo. «Las niñas nos están mirando», dijo suavemente. «Si queremos que sepan cómo es el amor, tenemos que mostrárselo, incluso si todavía lo estamos descubriendo». Luego se fue, dejando la puerta balanceándose suavemente detrás de ella. Owen se quedó allí por mucho tiempo, mirando la carpeta que tenía el poder de cambiarlo todo. Si tan solo se hubiera preocupado de leerla 4 años antes. Pero en ese momento, entendió algo que no había entendido antes. La redención no se trataba solo de estar presente. Se trataba de asumir la responsabilidad. No por el resultado, sino por la herida. Esa noche, no llevó un regalo a las niñas. Llevó una carta, escrita a mano, para Selena. No para disculparse de nuevo, sino para contar toda la verdad, sobre su miedo, sobre su fracaso, y sobre cómo estaba listo, no solo para ser padre, sino para convertirse en alguien digno de la vida que casi perdió. El verano llegó suavemente, y con él un ritmo que ni Owen ni Selena esperaban volver a sentir. Las niñas ahora buscaban a Owen con la misma naturalidad con la que buscaban a Selena.
sus días llenos de juegos y preguntas y pequeños rituales que hacían que su presencia se sintiera permanente. Él había alquilado una pequeña casa adosada a solo 10 minutos de su casa, no porque la necesitara, sino porque quería que las niñas sintieran que estaba cerca, lo suficientemente cerca como para aparecer a la hora del cuento, para recogerlas de la guardería, para los días en que una de ellas se despertaba con fiebre y solo necesitaba ser abrazada. Owen, antes un hombre conocido solo por sus oficinas en rascacielos y su control en las salas de juntas, ahora pasaba tardes enteras montando casas de muñecas, horneando galletas poco cocidas y cantando nanas terriblemente desafinadas. Selena, cautelosa por naturaleza y por costumbre ahora, no se resistía a su implicación, pero tampoco se dio demasiado rápido. Lo observaba con una tranquila atención, rastreando su constancia, su paciencia, la forma en que respondía a sus hijas cuando las cosas eran un desastre, o ruidosas, o simplemente humanas. Notó cómo ya no cogía su teléfono cuando estaba con ellas, cómo se sentaba en pequeñas sillas de plástico y escuchaba sus historias sin sentido, como si fueran las palabras más importantes jamás pronunciadas. No estaba jugando a ser padre, se estaba convirtiendo en uno. A veces Selena se quedaba a cenar. Al principio, era práctico, cuestión de horarios, logística, conveniencia. Luego, el momento se alargaba un poco más. Ella ayudaba a limpiar, compartían café, hablaban, cautelosamente, de las niñas, de sus días, y finalmente, en voz baja, del pasado. Él no se defendía. Ella no acusaba. Simplemente dejaban que el aire entre ellos se asentara con la verdad que ninguno había dicho en voz alta en años. Una noche, después de que las niñas se hubieran dormido en sus camas individuales a juego, Selena se quedó en el umbral. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido de la luz nocturna y el suave sonido de su respiración. Owen estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados, su expresión suave y llena de asombro. Ella dice que ahora sueña con castillos, susurró Selena asintiendo hacia Gracie. Grandes, con ventanas que tocan el cielo. Solía pensar que todo lo que querrían de mí serían respuestas, murmuró Owen. Pero son historias. Quieren historias. Selena se volvió hacia él, su rostro ilegible. Te quieren a ti, pero también quieren seguridad, consistencia, que estés aquí, no solo ahora, sino siempre. Lo estaré, dijo él, cueste lo que cueste. Ella asintió lentamente, y por un momento, el espacio entre ellos se sintió menos como un límite y más como un comienzo. Más tarde esa semana, Gracie se subió a su regazo y le preguntó por qué no vivía en la misma casa que ellas. Su voz era curiosa, no triste, pero la pregunta le llegó profundamente. Él no respondió de inmediato. Entonces Selena, sentada al otro lado de la habitación doblando la ropa, levantó la vista y respondió suavemente. A veces los adultos necesitan tiempo para entender dónde está su verdadero hogar. Gracie aceptó la respuesta, acurrucándose más en los brazos de Owen, ya quedándose dormida. Esa noche, Owen se quedó un poco más. Después de que Selena acostó a las niñas, se sentaron en los escalones traseros en silencio, la luna asomándose detrás de nubes delgadas. Solía pensar que el amor significaba hacer grandes promesas, dijo él. Pero tal vez solo se trata de aparecer, en silencio, todos los días. Selena lo miró. Estás aprendiendo. Lo estoy intentando, dijo él.
Lo estás haciendo, respondió ella. No dijo más, pero cuando se levantó para irse, no se fue con la misma rigidez cautelosa de antes. En cambio, se detuvo. Miró hacia atrás una vez y sonrió. No cortésmente, no cautelosamente, sino con calidez. Y esa pequeña e inesperada sonrisa se quedó con él toda la noche, como una puerta que se abría después de años de estar cerrada. La mañana del cuarto cumpleaños de las niñas llegó con luz dorada que se colaba por las ventanas y el sonido de pequeños pies golpeando el suelo de madera. La casa ya estaba llena de globos, cintas y el dulce aroma a pastel de vainilla que Owen había horneado, imperfectamente, pero con orgullo, la noche anterior. Nunca había decorado una fiesta en su vida, pero ahora ataba serpentinas a las sillas e inflaba globos hasta que le dolían las manos. Todo porque sus hijas habían pedido el cumpleaños más bonito de todos. Selena llegó temprano, llevando una bolsa llena de coronas de papel hechas a mano y una caja de fresas frescas. Sus ojos se iluminaron en el momento en que vio lo que Owen había hecho en la sala de estar. No era pulido ni perfecto de Pinterest, pero era brillante, alegre, lleno de cuidado y real. Las niñas entraron corriendo con sus vestidos de cumpleaños, riendo mientras daban vueltas y exigían que todos miraran los brillos. Ambas abrazaron a Owen primero, luego corrieron hacia Selena, cubriéndola de besos y tirando de ella para que las ayudara a ponerse sus coronas. Por primera vez en 4 años, se sintió como una celebración familiar. No un arreglo, no un compromiso, una alegría real y compartida. Los invitados llegaron en oleadas, vecinos, amigos de preescolar, primos de Selena, e incluso uno de los amigos más antiguos de Owen de la universidad, que había volado después de escuchar que algo grande estaba sucediendo en su vida. El patio trasero se transformó en un parque de juegos con serpentinas de colores, pintura facial, pequeñas mesas y una máquina de burbujas que funcionaba casi sin parar. Las niñas rebotaban entre sus padres, arrastrándolos a juegos, entregando pegatinas y anunciando con orgullo a cualquiera que quisiera escuchar. Ese es mi papá y esa es mi mamá. Owen notó la forma en que Selena se reía más libremente ahora, la forma en que sus ojos se demoraban en él más tiempo que antes sin tensarse, cómo ya no se inmutaba ante la cercanía o los momentos de tranquilidad. Después de los juegos, el pastel y el coro de feliz cumpleaños, los niños se reunieron en un círculo sobre una manta de picnic y Gracie de repente se levantó, sosteniendo un trozo de papel doblado. Le susurró algo al oído a su hermana, quien asintió solemnemente. «Pedimos un deseo», anunció Gracie, agarrando el papel con ambas manos. «Es para mami y papi». Sky se paró a su lado y añadió, «Es muy importante». Owen y Selena intercambiaron una mirada, pero no dijeron nada. Esperaron. Gracie abrió cuidadosamente el papel, y con la seriedad que solo una niña de 4 años podía reunir, leyó en voz alta. «Deseamos que mami y papi vivan juntos en la misma casa, para que no tengamos que despedirnos más». El patio quedó en silencio por un momento. Algunos padres rieron suavemente, conmovidos, mientras otros desviaron la mirada para dar espacio a algo tan personal y crudo. El corazón de Owen se encogió. Miró a Selena, quien parpadeaba rápidamente, tratando de no llorar. Más tarde, después de que la fiesta terminó y el último de los invitados se había ido, Owen y Selena se sentaron a la mesa de la cocina, la casa en silencio de nuevo.
Las niñas se habían dormido una al lado de la otra en un fuerte improvisado hecho con cojines de sofá y mantas. Owen sostuvo el papel del deseo en su mano, alisándolo con el pulgar. «No les pedí que escribieran eso», dijo suavemente. «Lo sé», respondió Selena. «Es lo que quieren». «¿Y tú?», preguntó él, sin mirarla. Ella respiró hondo, sus dedos trazando el borde de su taza de café. «Nunca pensé que volveríamos de lo que pasó, pero al verte con ellas, al verte convertirte en este hombre, creo que tal vez no lo perdimos todo. Tal vez solo hicimos una pausa». Él la miró. No había miedo en su rostro, ni distancia, solo claridad y algo suave, como una tranquila aceptación. «No estoy pidiendo todo», dijo él. «No hoy. Solo una oportunidad para construir lo que ellas ven en nosotros». Selena se levantó y caminó hacia la sala de estar, donde las niñas yacían enredadas en mantas, sus manos aún entrelazadas, incluso dormidas. Llamó suavemente por encima del hombro. «Entonces, tal vez sea hora de que dejemos de vivir en dos casas». Owen no se movió de inmediato. Solo la observó, su corazón latiendo no con pánico, sino con algo más suave, certeza. Se levantó, caminó para pararse a su lado, y juntos miraron a sus hijas, a las dos pequeñas personas que los habían sacado del abismo, y sin saberlo, les habían enseñado a intentarlo de nuevo. No hubo un gran discurso, ni un beso, ni un momento cinematográfico. Solo dos personas, de pie cerca, finalmente listas para compartir el peso del pasado y la promesa de lo que aún podría ser. Fue tranquilo, y fue suficiente. El final de esta historia es poderoso en su quietud. No se basa en giros dramáticos o una reconciliación perfecta, sino que se gana su peso a través del crecimiento emocional, la humildad y la elección de reconstruir lo que estaba roto. La transformación de Owen no es repentina, es lenta, real y profundamente humana. No recupera a Selena con dinero o disculpas, sino con presencia, consistencia y la voluntad de asumir su pasado sin defenderlo. La decisión de Selena de permitirle entrar de nuevo es igualmente valiente, no por debilidad, sino por fortaleza, eligiendo perdonar no porque olvidó, sino porque vio en quién se había convertido. Lo que hace que el final sea satisfactorio es que no ofrece fantasía, ofrece esperanza. Demuestra que las personas pueden cambiar, que el amor puede sobrevivir incluso a través de la traición, y que a veces las segundas oportunidades más inesperadas son las que más miedo nos da querer. Las niñas gemelas, sin saberlo, se convierten en el corazón de la historia, no solo porque representan una verdad oculta, sino porque les recuerdan a ambos adultos lo que significa amar sin condiciones y creer en la posibilidad de la curación. Es un triunfo silencioso, y esos, creo, son los más duraderos.